En el presente documento analizaremos algunos problemas relacionados con el tema de disoluciones de nuestro curso de Físico-Química 2. Analizamos entonces el primer problema, que dice así: la presión de vapor del benceno es de 74.7 torr a 20 grados centígrados y la presión de vapor del tolueno es de 22.3 torr a 20 grados centígrados. Ahora, tenemos una solución de la cual no conocemos la composición, que es una mezcla de benceno y tolueno. ¿Sí? Esta solución la tenemos a 20 grados centígrados y medimos que esta solución tiene una presión de vapor de 46 torrs. La pregunta es encontrar la fracción molar del benceno en esta solución y además encontrar la composición, la fracción molar del vapor del benceno que está por encima de esta solución. Tenemos por lo tanto los siguientes datos: la presión del benceno, esta presión del benceno PB le voy a llamar en estado puro, ¿sí? Es igual a 74.7 torr. Acordémonos que esto es a 20 grados centígrados. Tengo además la presión del tolueno en estado puro y esta es de 22.3 torr. Igual está hablando a 20 grados centígrados. ¿De acuerdo? Bueno, entonces lo que yo además tengo es la presión total, la P total de la disolución, que son, quedamos 46.0 torr. Y bueno, lo que vamos a definir, bueno, más bien a escribir, es la presión total de mi sistema, pues va a ser la presión parcial del benceno más la presión del tolueno, pues eso, a 20 grados centígrados. ¿Sí? Entonces, bueno, de esta manera yo tengo que mis 46 torrs van a ser iguales a la presión parcial del benceno más la presión parcial del tolueno, y esto es igual a la fracción molar del benceno en estado líquido, ¿sí? Que multiplica la presión parcial del benceno en estado puro más la fracción molar del tolueno en estado líquido, que multiplica la presión parcial del tolueno en estado puro. Pues aquí también podemos utilizar la siguiente relación. Nosotros conocemos que la fracción molar total, que es 1, pues debe ser igual a la fracción molar del benceno más la fracción molar del tolueno. ¿Sí? Evidentemente aquí estamos hablando en estado líquido, por lo tanto yo puedo despejar pues la fracción molar del tolueno, por ejemplo, y este es igual a 1 menos la fracción molar del benceno, ¿sí? En estado líquido. De esta manera yo puedo reescribir esta ecuación de la siguiente manera. Tengo que mis 46.0 torrs que estoy observando a 20 grados centígrados son iguales a la fracción molar del benceno en estado líquido multiplicado por PB0 más 1 menos la fracción molar del benceno en estado líquido por la presión del tolueno puro. Sustituyo. En este caso yo lo que necesito es sustituir los valores que tengo aquí de este lado, y tengo que resolver también para la fracción molar de benceno, que es la primera que quiero encontrar, ¿sí? Entonces, bueno, resolvamos primero para la ecuación en este caso de la fracción molar del benceno. Tengo 46.0 torr. Esto es igual, en este caso, fíjense que tengo aquí
también mi fracción molar del benceno de este lado. Yo lo que necesito es incluirla de cierta manera para poder encontrar una expresión en donde despeje yo mi fracción molar del benceno. Entonces yo puedo hacer lo siguiente. Esto es la fracción molar del benceno PB0. Para no hacerme bolas, voy a expandir esta multiplicación. Me queda PT0 menos fracción molar del benceno líquido por PT0. Entonces, bueno, aquí veo el factor común. Entonces lo que tengo es lo siguiente: 46.0 torr. Esto es igual a la fracción molar del benceno en estado líquido, que multiplica a PB0 menos PT0, y esto más presión parcial de tolueno en estado puro. Ahí está. Entonces, con esta ecuación ya fácilmente podemos despejar la fracción molar del benceno en estado líquido. Esta fracción molar del benceno en estado líquido es igual entonces a 46.0 torrs menos presión parcial de tolueno en estado puro, y todo esto entre PB0 menos PT0. Ahora simplemente sustituyo los datos que tengo arriba. Son 46.0, no le voy a poner unidades por facilidad, menos la de tolueno, que son 22.3, sobre la resta, que es del benceno, son 74.7 menos 22.3. Y pues ya si realizamos esta operación sencilla, tenemos que la fracción molar del benceno en estado líquido es de 0.452. Ese es nuestro primer resultado. Hemos encontrado la fracción molar del benceno en estado líquido. Con esto que obtuvimos, nosotros podemos calcular la presión parcial de vapor de benceno, que es, pues bueno, lo que acabamos de obtener, que es la fracción molar del benceno en estado líquido, multiplicado por la presión de vapor del benceno puro. Entonces esto es pues 0.452, que multiplica a el dato que teníamos de los 74.7 torr. Entonces, al final lo que tengo es que mi presión parcial del benceno en esta mezcla es igual a 33.8 torr. Ese es otro dato importante. Ahora, lo que tengo que hacer al final es calcular, pues ahora, la fracción molar del benceno que está en vapor, que está, bueno, evidentemente, pues por encima de la solución. Pues hasta aquí lo que hicimos fue, en este sentido, seguir la ley de Raoult, ¿sí? Nosotros hemos expresado las presiones parciales de cada uno del benceno y del tolueno en términos de la ley de Raoult, ¿sí? Ahora nosotros conocemos que la presión, en este caso de vapor, ¿sí? Pues la podemos calcular de manera tradicional, y conocemos pues que la presión de vapor del benceno pues es igual a la fracción molar del benceno en estado vapor, que multiplica a la presión total, ¿sí? Ese es un dato, una definición de la presión parcial de cada elemento de una mezcla, ¿sí? Entonces, bueno, nosotros ya conocemos la presión parcial del benceno y conocemos la presión total. Entonces, simplemente despejando, tenemos que la fracción molar del benceno en su fase vapor pues es igual a
la presión parcial del benceno sobre la presión total. Y esto me queda como 33.8 torr partido por la presión total, que son los 46.0 torr. Como estado final tengo que mi fracción molar del benceno en estado vapor es de 0.735. El problema 2 que vamos a hacer es encontrar el volumen molar de un componente de una mezcla de gases ideales, pero a partir de la expresión del potencial químico. A partir de la expresión del potencial químico de ese componente. Seguimos en soluciones. Recuerden que una solución es una dispersión de una sustancia en otra y pueden ser tranquilamente soluciones que están realizadas o hechas con gases. Muy bien. Bueno, entonces, ¿cómo encontramos la expresión del volumen molar a partir de la expresión del potencial químico? Bueno, escribamos la expresión del potencial químico de un componente de una mezcla de gases ideales. Es el potencial químico de la sustancia pura, ¿sí? Más RT, logaritmo natural de la presión parcial de ese gas. Bueno, nosotros podemos escribir, sabemos que la presión parcial de un gas, siempre que cumpla con pues este concepto de idealidad, se puede escribir como la fracción molar de este componente multiplicado por la presión total, ¿sí? Bueno, entonces lo que voy a hacer es sustituir esta expresión aquí y me queda que el potencial químico de esta sustancia pues es igual al potencial químico de la sustancia pura más RT logaritmo natural de chi por la presión total. Y bueno, una de las ecuaciones que hemos estado utilizando para analizar el cambio, cómo se modifica el potencial químico en el cambio de temperatura y presión, es la siguiente. Tenemos que el volumen molar de uno de los componentes es igual a la parcial del potencial químico con respecto a la presión, manteniendo la temperatura constante y evidentemente pues, el número de moles de todas las demás sustancias, ¿sí? Pues yo lo que voy a hacer es justamente sacar la derivada parcial del potencial químico con respecto a la presión en esta ecuación. No sin antes, pues bueno, ponerla mucho más fácil. El potencial químico es el potencial químico de la sustancia pura más RT logaritmo natural de chi I más RT logaritmo natural de P. Pues voy a sacar yo la derivada, ¿sí? Entonces calculo ahora la derivada de mu I con respecto a P manteniendo la temperatura constante y MJ, ¿sí? Entonces para esta derivación yo tengo lo siguiente. Yo tengo que la derivada del potencial químico de la sustancia pura, esta que está aquí, no depende de la presión, ¿sí? Y además esto que está aquí no depende de la presión. Entonces por lo tanto me queda que esta derivada únicamente es la derivada con respecto a la presión de RT logaritmo natural de P. Y esto, pues la derivada, en este caso, pues esto es constante. Voy a derivar con respecto a P logaritmo natural de P, pues es 1 sobre P. Esto me queda RT sobre P. Este resultado. Y bueno, finalmente el último problema que revisaremos es el siguiente. La mezcla de benceno y tolueno
se puede considerar como una solución ideal a 300 Kelvin. A esa temperatura, a 300 Kelvin, la presión del tolueno puro es 32.06 milímetros de mercurio. Y a la misma temperatura la presión del benceno es de 103.01 milímetros de mercurio. El primer inciso que se nos pregunta es si la mezcla líquida está compuesta de 3 moles de tolueno y 2 moles de benceno, y lo que se hace es bajar la presión manteniendo la temperatura constante a 300 Kelvin. La primera pregunta es ¿cuál es la presión a la cual se va a observar la primera traza de vapor? Bueno, en ese sentido, lo que nosotros tenemos que alcanzar cuando bajemos la presión es justamente la presión de vapor de la mezcla. Entonces, de esta manera, yo lo que tengo que calcular es la presión total, que se escribe como la presión del benceno más la presión del tolueno en la adición. Y bueno, lo que yo tengo es, además, que el número de moles de tolueno es igual a 3, el número de moles de benceno es igual a 2, y por lo tanto la fracción molar de tolueno es 3 quintos y la fracción molar del benceno pues es 2 quintos. ¿Sí? Ya con esto, de manera directa, yo lo que voy a hacer es calcular pues las presiones parciales. Sin embargo, recordemos que por la ley de Raoult, lo que nosotros tenemos es que la presión parcial de una sustancia se va a comportar en el rango de fracciones molares como su fracción molar multiplicado por la presión de la sustancia en estado puro. De esta manera, yo lo que tengo es la siguiente expresión: la presión es igual a la fracción molar del benceno que multiplica a la presión del benceno puro más la fracción molar del tolueno que multiplica a la presión del tolueno en estado puro. Esto es de la siguiente manera: 2 quintos, que es la fracción molar del benceno, que multiplica 103.01 milímetros de mercurio más 3 quintos de 32.06 milímetros de mercurio. ¿Sale? Y de esta manera, si yo evalúo cada término en esta ecuación, yo tengo que la presión total de la mezcla es 60.44 milímetros de mercurio, que es justamente la presión a la que yo tengo que llegar para que se empiecen a observar trazas de vapor. En el inciso B se me pregunta: ¿cuál es la composición de dicha traza de vapor que se acaba de formar? Entonces, tengo para el inciso B, ¿cuál es la composición de vapor? Es YB. Se me está preguntando esto. Yo puedo revisar y de manera inmediata encuentro que la composición de vapor, en este caso del benceno, pues es igual a la presión de vapor del benceno sobre la presión total.
Muy bien. Entonces, yo lo que tengo que hacer simplemente es sustituir pues las cantidades aquí. Tengo que en la ecuación, esto que está aquí es la presión de vapor del benceno. Al efectuar yo esta operación me queda 41.204 dividido entre la presión total, que son 60.44. Evidentemente todo en milímetros de mercurio, milímetros de mercurio. Por lo que, efectuando esta operación, tengo que la fracción del benceno en estado vapor es de 0.6817. Segundo resultado. En el inciso C se me pregunta que si se sigue disminuyendo la presión, ¿a qué presión desaparecería la última traza de líquido? Para esto, yo tengo que proponer para el inciso C que la composición de vapor del benceno pues tiene que ser igual a justamente la composición de vapor del benceno total de la mezcla, que son 2/5. Para lo que voy a utilizar la ecuación que yo he definido para calcular la presión en términos de la presión de vapor de uno de los componentes. Ajustándola a nuestro problema, la presión es igual a la presión de la sustancia pura del benceno puro, la presión del tolueno puro, sobre la presión del benceno en estado puro, más la presión del tolueno en estado puro, menos la presión del benceno en estado puro, y esto que multiplica a justamente la fracción molar del benceno. Para lo cual, yo puedo sustituir los valores aquí. Tengo 103.01 que multiplica a 32.06. Esto sobre 103.01 más paréntesis. Tengo que esta resta que tengo de las presiones, en este caso la del benceno y la del tolueno, es la siguiente. Tengo que es 32.06 milímetros de mercurio menos 103.01. Esto me da como resultado menos 70.95, que sustituyo aquí y multiplico por la fracción molar del benceno, que son 2/5. Bueno, con esto, evidentemente, las unidades de todos estos son milímetros de mercurio. Bueno, yo lo que hago aquí es efectuar esta operación y me queda que la presión a la cual desaparece la última traza de líquido es 44.25 milímetros de mercurio. Tengo por lo tanto el tercer resultado de mi problema. En el inciso D se me pide cuál es la composición de dicha última traza de líquido que está desapareciendo. Bueno, yo lo que tengo que hacer es encontrar una ecuación que me relacione, me conecte la fracción molar de líquido con la fracción molar del vapor. Y bueno, revisando las ecuaciones que yo he estado utilizando, yo adaptando esta ecuación de la fracción molar de
el benceno tengo que es igual a la fracción molar del benceno en estado de vapor por la presión del tolueno en estado puro sobre la presión del benceno en estado puro más la presión del tolueno en estado de vapor menos la presión del benceno en estado puro de vapor multiplicado por la fracción molar del benceno. Ahora, esta ecuación que tengo aquí me permite calcular pues cualquier fracción molar del benceno en términos de la fracción molar del benceno en estado de vapor, el estado líquido en términos de la de vapor. ¿Qué es lo que yo quiero encontrar? Pues la traza es justamente cuando la fracción de molar de vapor pues es 2/5. ¿Por qué? Porque es la totalidad del benceno que tengo. De esta manera yo puedo sustituir los datos en esta ecuación y tengo aquí que 2/5 multiplicado por 32.06 milímetros de mercurio sobre 103.01 más, quedamos que esta resta era menos 70.95 multiplicado por 2/5. Y al final tengo que la fracción molar del líquido de la traza que está desapareciendo es 0.1718. Cuarto resultado de nuestro problema. Ya en el último inciso, en el inciso E se me pide cuál sería la presión, la composición del líquido y la composición del vapor cuando una mol de la mezcla ha sido vaporizada. Y nos dan una recomendación que utilicemos la regla de la palanca. Entonces, en el inciso E vamos a utilizar, no, perdón, este es el inciso D. En el inciso E utilizaremos la regla de la palanca. ¿Cuál es la regla de la palanca? El número de moles de líquido entre el número de moles de vapor es igual a la distancia AB sobre la distancia AL, que es justamente la distancia del punto que se encuentra en la interfaz de esta líquido-vapor a la intersección entre la curva de vapor, que es el punto B, y AL es justamente la distancia de este punto a la intersección con la curva del líquido. Yo tengo ya definidas estas distancias. La AV es, en este caso, la fracción molar del vapor menos la fracción molar total, en este caso ya estoy hablando de una vez del benceno, sobre la L es la fracción molar total del benceno menos la fracción molar líquida del benceno. Entonces, bueno, se nos recomienda usar la dichosa regla de la palanca y nos preguntan cuál es la presión, cuál es la fracción molar del líquido y cuál es la fracción molar del vapor cuando se ha vaporizado una mol. Bueno, ahora lo que hay que hacer es justamente pensar en de qué manera puedo yo conectar estos resultados que tengo aquí con esta razón que tengo de este lado. Y bueno, yo lo que tengo al inicio son 3 moles de tolueno y 2 moles
de benceno, ¿sí? En total son 5 moles. Y de estas 5 moles, estoy diciendo que se ha vaporizado 1 mol. Entonces, tengo en las moles líquidas 4 y las moles en vapor 1. Por lo tanto, esta relación pues es 4:1 y puedo reescribir esta relación como 4/1. Esto es igual entonces a YB menos XB sobre XB menos JB. Recordemos también que esta ecuación que está aquí, yo la puedo manipular, yo puedo pasar esto que está aquí dividiendo de este lado y de esta manera me queda 4 que multiplica a la fracción molar total de benceno menos 4 por la fracción molar de benceno en estado líquido. Esto es igual a la fracción molar de benceno menos la fracción molar total de benceno. Es importante recordar que esta fracción molar total de benceno pues es la fracción molar del benceno en estado líquido más la fracción molar de benceno en estado de vapor. Con esto yo puedo escribir la siguiente ecuación, simplemente reacomodando. Me queda YB más 4JB es igual a 5XB. Esta voy a llamar ecuación número 1. Muy bien, y ahora lo que yo tengo, yo puedo sustituir aquí la fracción molar esta, que es lo que tengo como líquido y vapor, que son 2/5. Estoy hablando del benceno. Entonces, tengo que YB más 4JB es igual a 5 2/5. ¿Sí? Entonces, se me va y me queda que YB más 4JB es igual a 2. Esta va a ser mi ecuación número 2. Bueno, ahora yo lo que tengo también es un conjunto de ecuaciones que me hablan de la presión y son las siguientes. La presión ya ajustada al problema que yo estoy analizando, la presión total es igual a la presión del tolueno en estado puro más la presión del benceno en estado puro menos la presión del tolueno en estado puro por la fracción molar del equipo de benceno. Y además tengo que la presión es igual a la presión del benceno en estado puro, presión del tolueno en estado puro, y esto dividido entre la presión de vapor del benceno puro más la presión del tolueno en estado puro menos la presión del benceno en estado puro por la fracción molar del vapor. Entonces, si uno de mis objetivos es justamente encontrar las presiones, la presión total, quiero encontrar además la fracción molar líquida, la fracción molar en vapor, yo puedo utilizar estas dos ecuaciones porque puedo yo poner la fracción molar líquida en términos de la fracción molar en vapor. Y como las dos ecuaciones, la ecuación 3 y la 4 son iguales a la presión, pues las puedo igualar y me queda que la presión del tolueno 0
más presión del benceno 0 menos PT0 multiplicado por H. Esto pues es igual a la presión del benceno en estado puro, presión del tolueno en estado puro, sobre la presión del benceno 0 más la presión del tolueno 0 menos la presión del benceno 0, que multiplica la fracción molar del benceno en estado de vapor. Y en este momento lo que hago son justamente las sustituciones de todos los valores que tengo ahí, que los voy a poner de manera inmediata aquí abajo. Y bueno, aquí lo que tengo con esta ecuación que la voy a llamar 5, si me fijo en la ecuación 5 y en la ecuación número 2, estas dos ecuaciones, la ecuación 2 y la ecuación 5, son ecuaciones acopladas. Es un sistema de ecuaciones que yo puedo resolver con dos incógnitas, las que están determinadas sin problema. Yo puedo entonces, pues bueno, por ejemplo, despejar una de las variables que tengo en esta ecuación y sustituirla en esta ecuación que tengo aquí abajo. Vamos a hacerlo. Yo lo que tengo aquí es que YB es igual a 2 menos 4 YB. Yo esto lo voy a sustituir aquí en la expresión de YB. Y lo que me da inmediatamente es lo siguiente. Ahora con esto que tengo aquí, yo ya los he puesto, yo lo que voy a hacer es pues acomodar para obtener una ecuación cuadrática y poderla resolver con un método tradicional. Entonces, en este momento, de manera inmediata, voy a acomodar todos los términos. Reacomodo nuevamente. Ahora divido todo por 20.135.61 y aplico la tradicional fórmula para resolver una cuadrática. Con esto, finalmente tengo la siguiente operación a realizar. Bueno, y aquí me doy cuenta de manera inmediata que en este más menos el negativo no me da una raíz razonable para el problema que estoy resolviendo. Por lo tanto, tengo que utilizar la que me da positiva. Con esto tengo que JB me da 0.666 entre 2, es decir, 0.332. Y bueno, he encontrado justamente la fracción molar de líquido del benceno. Y bueno, ahora simplemente con la ecuación que tengo de que YB es igual a 2 menos 4 JB, sustituyendo esto aquí, encuentro que la composición de vapor del benceno es de 0.6672. Y finalmente yo lo que tengo que calcular, una de las cosas que se me pidió fue la presión, pues simplemente aplico la fórmula que yo tengo de la presión total. Y esta puede ser la siguiente. La presión total es la presión del tolueno en estado puro más la presión del benceno en estado puro menos la presión del tolueno en estado puro, y esto multiplicado por la fracción del benceno. Hago mis sustituciones y tengo lo siguiente. La presión entonces es igual a 32.06 más 70.95, que multiplica 0.3332. Lo que tengo
como resultado es que la presión es 55.70. Y he terminado de resolver entonces mi problema.